Nuestro cerebro ha sido equipado con algo fascinante: el lenguaje, nuestra ventana al mundo. A través de él podemos comprender la complejidad de nuestros pensamientos. Aunque no siempre ofrece una vista panorámica, si bien nos permite expresar ideas, emociones y experiencias, también impone ciertas restricciones que moldean nuestra percepción de la realidad. Olvidamos muy a menudo el mundo que se encuentra más allá de nuestro idioma y las palabras, un mundo subjetivo de sentimientos y pensamientos que van más allá de la lingüística y del idioma. ¿Existía el bien y el mal antes de que los humanos crearan esas categorías morales y subjetivas? ¿Existía el amor romántico antes de que las culturas lo idealizaran? ¿Existía algo antes de que el hombre lo identificara? Si en un momento de la historia de la humanidad no había una palabra para la tristeza o para algún otro sentimiento, ¿qué tan presentes estaban estos? ¿Qué estamos sintiendo ahora sin saber cómo llamarlo? Sintiendo algo sin poder identificarlo. El hecho de que todos asignemos significados diferentes a ciertas palabras, influenciados por nuestro contexto cultural, experiencias personales y emociones, puede llevar a malentendidos y dificultar la comunicación precisa, o bien dejar un punto claro y entendible utilizando las palabras correctas. Muchos conceptos son demasiado complejos o subjetivos para ser capturados por palabras. Sentimientos como el amor, la tristeza o conceptos filosóficos como la existencia. Asimismo, cada individuo tiene experiencias únicas que son intrínsecamente subjetivas, difíciles de transmitir completamente a través del lenguaje. Nuestras percepciones, emociones y recuerdos personales colorean cada experiencia de manera única, moldeada por su historia. Los esquimales, o más correctamente los pueblos inuit, poseen un extenso vocabulario para describir la nieve. Este es un ejemplo de cómo el lenguaje se adapta a las necesidades de cada cultura. Al vivir en un entorno donde la nieve es un elemento fundamental de su vida diaria, los inuit han desarrollado una gran variedad de palabras para distinguir entre diferentes tipos de nieve, desde la recién caída y esponjosa hasta la dura y compacta que cubre el suelo durante el invierno. Esta capacidad de diferenciar matices que para nosotros pasarían desapercibidos refleja una profunda conexión con su entorno natural. Al igual que los pueblos inuit tienen bastantes formas de llamarle a la nieve, lo mismo ocurre en Hawái con el arco iris. Cuentan con alrededor de 200 palabras para referirse a él. Lo mismo pasa con la palabra lluvia. También existen idiomas que no necesitan palabras, alrededor de 80 lenguajes de silbar en el mundo, y quienes son buenos silbando se pueden hacer escuchar y pueden hacer llamados de alrededor de 10 kilómetros de distancia. Los habitantes de este idioma de silbar suelen ubicarse en las zonas muy remotas. Algunos ejemplos que existen son el silbo gomero en Islas Canarias, Sfiria en Antia, Grecia, y el chinanteco en México. Este es un ejemplo de este último. Un ejemplo de que el lenguaje está presente desde los primeros años de vida es la criptofasia. También es conocida como habla gemela. Es un lenguaje único y privado que desarrollan los gemelos en sus primeros años de vida. Es una forma de comunicación que solo ellos entienden, como si tuvieran un código secreto propio. Crean sus propias palabras, frases y reglas gramaticales. Algunos estudios sugieren que la criptofasia podría estar relacionada con el desarrollo cognitivo de los gemelos, especialmente en áreas como la creatividad y la resolución de problemas. El 50% de gemelos suelen desarrollar esta criptofasia. De los más de 7.000 idiomas que existen, 6.000 son lenguas nativas e indígenas en todo el mundo. De esas más de 7.000 lenguas, la mitad de la población mundial solo habla 23. Otro ejemplo también sería el del pueblo nativo americano Hopi. Este idioma presenta características únicas que lo distinguen de muchas otras lenguas. Una de las características más llamativas del Hopi es su manera de concebir el tiempo. A diferencia de muchas lenguas que establecen una clara distinción entre pasado, presente y futuro, el Hopi tiende a enfocarse en la experiencia directa y en los eventos que ocurren.
lo que sugiere una visión más integrada del tiempo y el espacio. Sobre este tema, el estadounidense Edward Sapir realizó la hipótesis de Sapir-Whorf, que postula que el lenguaje influye en la forma en la que pensamos y percibimos el mundo. En otras palabras, la estructura de una lengua determina en parte cómo sus hablantes conceptualizan la realidad. Es decir, no solo el lenguaje refleja nuestra forma de pensar, sino que también la moldea. Esto implica que diferentes lenguas podrían llevar a diferentes maneras de entender y experimentar el mundo. Es importante mencionar que existen diferentes interpretaciones de esta hipótesis, desde una versión fuerte que afirma que el lenguaje determina completamente nuestro pensamiento, hasta una versión más débil que sugiere que simplemente es influyente. La hipótesis de Sapir-Whorf es un tema que ha generado intenso debate en la lingüística y la psicología cognitiva durante décadas. Si bien es cierto que hay evidencia que el lenguaje puede influir en nuestra percepción del mundo, la idea de que el lenguaje moldea completamente nuestro pensamiento es considerada para muchos expertos demasiado determinista. La relación entre lenguaje y pensamiento es extremadamente compleja y variada. Es difícil separar el efecto del lenguaje de otros factores que influyen en nuestra forma en la que percibimos el entorno, como la cultura, la experiencia personal y los procesos biológicos. Diseñar experimentos que puedan probar de manera concluyente la hipótesis de Sapir-Whorf es un desafío. A menudo los resultados de los estudios son ambiguos y pueden interpretarse diferente. En resumen, los estudios han encontrado poca evidencia que apoye la versión más fuerte de la hipótesis, concluyendo que el lenguaje sí puede influir en nuestro pensamiento, pero no determinarlo por completo. Si bien es una idea intrigante y ha estimulado muchas investigaciones interesantes, aún queda mucho por aprender sobre esta compleja relación entre el lenguaje y la cognición. Muchas lenguas también tienen género gramatical. A cada sustantivo se le asigna un género, y estos géneros difieren según la lengua. Por ejemplo, el sol es femenino en alemán, pero masculino en español, y lo mismo con la luna. En un experimento que realizó Lera Boroditsky, investigadora y profesora en el campo de la ciencia cognitiva enfocada en el lenguaje y la cognición, se le pidió a hablantes de alemán y de español que describan un puente. Puente es gramaticalmente femenino en alemán y masculino en español. Los hablantes de alemán utilizaron palabras como hermoso o bonito, mientras que hablantes de español usaron palabras como rígido o fuerte. Esto también puede tener diferentes consecuencias. Las personas que hablan diferentes idiomas le prestan atención a diferentes cosas, dependiendo de la necesidad de la lengua. Si les mostramos un mismo accidente a hablantes de inglés y de español, los hablantes del inglés van a recordar quién lo hizo, porque en inglés generalmente se utiliza él rompió el jarrón. En cambio, los hablantes de otro idioma, como el español, no van a recordar quién lo hizo si se trató de un accidente. Usualmente se diría algo como el jarrón se rompió, no se señala si alguien lo hizo. Dos personas presencian el mismo acontecimiento, son testigos del mismo suceso, pero al final recuerdan cosas diferentes respecto a ello. La mente humana ha creado no uno, sino 7000 universos cognitivos. Lo malo es que estamos perdiendo mucha de esa diversidad lingüística todo el tiempo. Perdemos cerca de un idioma a la semana, y según algunos cálculos, la mitad de todos los idiomas desaparecerán en los próximos 100 años. Casi todo lo que conocemos de la mente humana y del cerebro está basado solo en estudios realizados por estudiantes hablantes de inglés. Eso excluye a casi todo el resto, o por lo menos a una gran parte que abarcaría percepciones diferentes. A pesar de sus limitaciones, el lenguaje sigue siendo una herramienta invaluable. Sin embargo, es importante reconocer que no es la única forma de comprender el mundo. La comunicación no verbal, las experiencias directas y la intuición también desempeñan un papel fundamental en nuestra interacción con el mundo. En conclusión, si bien el lenguaje nos permite comunicarnos y construir una realidad compartida, también impone ciertas limitaciones, y al ser conscientes de estas restricciones, podemos utilizar el lenguaje de manera más efectiva y comprender mejor las complejidades de la comunicación humana.
La idea en la que el idioma influye en cómo pensamos es muy atractiva, pero todavía hay muchas preguntas sin respuestas. Suscríbete para más contenido así, no olvides dejar tu me gusta y nos vemos en el siguiente video.